En este video veremos la manera de trabajar con cookies y variables de sesión. Las cookies son pequeños archivos que se guardan mediante el navegador y las variables de sesión son también valores y archivos que se guardan en el servidor. Podríamos decir que los valores guardados en las variables de sesión son más seguros que aquellos guardados en las cookies. Cuando usted requiere almacenar información de un usuario que sea muy importante, la debe guardar con una variable de sesión. Cuando requiere información que no sea tan relevante pero que sí sea importante para el funcionamiento de la aplicación, puede utilizar las cookies. Usted deberá profundizar un poco más en lo que significan las cookies y cómo utilizarlas correctamente. Aquí lo vamos a mostrar mediante un ejemplo muy sencillo. Tenemos la pantalla de inicio que pide el usuario la clave y tenemos que esta pantalla apunta a un formulario verificar. Este se conecta a la base de datos, hace una consulta y luego verifica si el usuario existe. Si el usuario existe, entonces redirecciona a un menú. Entonces aquí en verificar, antes de redireccionar, vamos a indicarle al sistema que nos cree la información del usuario que está ingresando. Por ejemplo, vamos a guardar en una cookie el nombre del usuario y en la otra el login. Entonces lo primero que vamos a hacer es a cargar los datos del usuario en un arreglo. MySQL fetch array y el nombre de la variable que contiene el resultado de la consulta. Vamos a llamar fila al arreglo. Entonces ahora vamos a crear la cookie que me va a guardar el nombre del usuario. La palabra clave para crear cookie se llama setCookie. Luego vemos que nos muestra algunos parámetros. El nombre de la variable de la cookie. Vamos a ponerle usuario nombre. Y el valor que le vamos a dar se encuentra en este arreglo, en el arreglo fila. Y le vamos a decir que allí va a guardar el nombre del usuario, USR nombre. Ese nombre es un campo que existe en la tabla usuarios. Muy bien. La cookie también tiene otros parámetros, como ya se pudo ver. Allí hay 3 parámetros más que no vamos a mencionar en este momento y que usted podrá profundizar más adelante. El tercer parámetro es por cuánto tiempo, por cuántos segundos la cookie va a existir, es decir, el archivo va a estar presente en el navegador. Si usted le indica, por ejemplo, 60 segundos, significa que la cookie se activa, se crea y al minuto desaparece. Si usted no coloca tiempo, la cookie permanece activa mientras el navegador esté abierto. Cuando se cierra el navegador, se destruye la cookie, o usted puede dejarlo sin tiempo y cuando el usuario finalice la sesión, entonces usted mismo destruye la cookie. En este momento lo vamos a dejar sin tiempo. Vamos ahora a crear, vamos a probar si está funcionando. Entonces, después de que se crea la cookie, se llama a la pantalla menú. Vamos a decirle al sistema que aquí nos muestre el valor de la cookie, es decir, cuál es el nombre del usuario activo. ¿Cómo hacemos referencia a la cookie? Vamos a escribir aquí el código PHP. Para hacer referencia, escribimos pesos underline cookie y el nombre de la cookie, que se llama usuario nombre. De esta manera. Vamos a colocar esto en negrita. Entonces, cookie y el nombre de la cookie. Aquí la creamos con setCookie. Algo a tener en cuenta: si usted intenta crear cookies o enviar encabezados, no debe haber escrito nada en el navegador antes. Por ejemplo, si usted aquí escribe bienvenido, esto va a hacer que se produzca un error porque ya está enviando datos al navegador. Cuando usted intente crear la cookie o el encabezado,
se produce el error. Otro asunto es, por ejemplo, dejar un espacio aquí arriba. Esto imprime un espacio en el navegador, no lo vemos, pero allí está, es un carácter especial. Entonces evite escribir algo en el navegador antes de crear una cookie o utilizar la función header. Vamos a probar entonces a ver si ya está funcionando. El usuario, la clave, entrar, y aquí aparece este valor existe en una cookie, y ya vimos cómo crearlo y cómo mostrar ese valor. Ahora vamos a crear la variable de sesión. Entonces la variable de sesión se crea pesos, underline, la palabra session y dentro de comillas el nombre de la variable. Vamos a llamarlo usuario. ¿Y qué le vamos a llevar usuario? Un campo de la tabla, en este caso se llama USR login. USR login. Y vamos a mostrar aquí mismo ese valor. Vamos a colocar aquí algo informativo. Entonces login, y aquí vamos a escribir en etiquetas PHP o en código PHP vamos a escribir las variables de sesión. La creamos y la llamamos de la misma manera, pesos underline session, y dijimos que se llama usuario. Cerramos PHP. Entonces aquí ya tenemos esos dos elementos. En esta línea creamos la cookie y en la siguiente creamos la variable de sesión y le llevamos el valor. En la primera, en la cookie, el nombre del usuario, y en la sesión el login. Vamos a probar. Entonces volvamos a entrar, admin, entrar. Aquí no está funcionando, mire que el login no nos aparece, ahí debería decir admin. Entonces esto significa que la sesión no se crea de manera automática, hay que crearla de forma manual, y para esto utilizamos session start, iniciar sesión. En cualquier página donde usted necesite leer o crear una variable de sesión, usted debe utilizar session start. Entonces eso lo hacemos en verificar. Aquí es necesario hacerlo también. Entonces yo voy a crear aquí un espacio. Antes de acceder a la variable de sesión, yo debo iniciar la sesión, abrir la sesión. Entonces vamos a probar admin, entrar. Bueno, lo que les mencioné hace un momento, no podemos iniciar, en este caso tampoco se puede iniciar la sesión si ya he enviado algo en el navegador. Mire que aquí está funcionando login y aquí abajo dice admin, pero me aparece una advertencia. Para evitar esa advertencia, entonces lo que podemos hacer es dejar el código como estaba y vamos a iniciar la sesión aquí, session start, es decir, aquí para no hacerlo abajo porque ya hemos enviado algunos elementos al navegador. Entonces probamos nuevamente admin y ahí tenemos el código funcionando. Aquí el login y en este lado el nombre de usuario. Entonces ya tenemos la manera de crear cookies, la manera de crear variables de sesión, y aquí en el menú hemos visto cómo leer las cookies y también leer las variables de sesión. Lo único que hay que tener en cuidado en cuanto a las cookies es no crearlas después de enviar algo al navegador, y en cuanto a las variables de sesión es utilizar session start en caso de que la sesión no se cree de manera automática.